Según el diccionario de la Real Academia Española, una persona tsundere es aquella que no suele ser honesta consigo misma o que le da vergüenza admitir su amor por algo o alguien. Es obvio que esto no lo dijo la academia, pero todos los que llevan un tiempo viendo anime y manga saben lo que significa ser tsundere, lo que significa tener miedo o vergüenza de expresar tus sentimientos. Karane Inda vivía con esa carga las 24 horas del día. Le costaba agradecerle a los demás o decirles que los quería. Incluso una vez tuvo miedo de preguntarle a sus amigas si podía tejer con ellas. Era una vida muy complicada, pero a pesar de ello siempre estaba dispuesta a ayudar a su familia, de ir hasta la última instancia si con eso podía salvar a aquellas personas que la aceptaron tal y como era. La historia de Karane comienza cuando se choca por accidente con dos personas. En ese entonces no lo sabía, pero tanto Rentaro como Hakari se convertirían en las personas más importantes de su vida. Como si fuera magia, al ver los ojos de Rentaro, un impulso eléctrico recorrió todo su cuerpo. Era la señal de que había encontrado a su alma gemela, a esa persona que supuestamente la haría feliz por el resto de su vida. Lo que había sucedido allí no podía ser más que un encuentro pactado por el destino. Sin embargo, aunque ella quería buscar la forma de interactuar con ese chico, dada su personalidad tsundere, le era imposible hacerlo. ¿Cómo podría ella tomar la iniciativa? ¿Cómo podría pedirle al protagonista tener una cita o iniciar una relación? Aquí es donde surge la importancia de haberse enamorado al mismo tiempo que Hakari, ya que contrario a ella, la pelirrosa nunca se guardaba nada, ni siquiera cuando se trataba de cosas obscenas. Hakari fingió que se había torcido el tobillo. De esa manera Rentaro se vería obligado a cargar con ella, pero antes de que el chico hiciera eso, para no quedarse atrás, Karane haría lo mismo. Y es que si bien es cierto que a ella le cuesta pedir las cosas de forma directa, si tiene el incentivo correcto, esa timidez se reduce considerablemente o incluso puede desaparecer por completo. Al ver que Hakari le estaba ganando el amor de su vida, su lado competitivo saldría a flote y aunque tuviera que apretar los dientes y hacer un esfuerzo, trataría de ser sincera. Esta es una actitud recurrente en el personaje, y al principio de su relación con Rentaro era común verla compitiendo con la pelirrosa. Si Hakari le pedía al chico que le diera la mano, o le pedía que se llamaran por sus nombres, o que le diera un beso, ella también lo hacía. Incluso su declaración fue producto de sus interacciones con esta chica. Después de conocer al protagonista, ellas habían acordado que quien encontrara un trébol de 4 hojas se le declararía primero. Ninguna encontró el dichoso trébol. Pero eso no detuvo a Hakari, quien sabiendo que tenía una rival, optó por confesar todo lo que sentía por Rentaro. Ella misma le dijo que no podía esperar más tiempo porque no era la única que lo amaba. Karane escuchó eso, y como era de esperarse le recriminó por romper su pacto, aunque técnicamente nunca hablaron nada, solo asumieron que quien encontrara el trébol sería la ganadora. Al principio Hakari se hace la tonta, y le dice que no sabía que a ella también le gustara Rentaro. Era una estrategia para exponer sus sentimientos y hay que reconocer que le salió muy bien. Inconscientemente Karane aceptaría que sí estaba interesada en el protagonista y cuando se dio cuenta de su error intentó negarlo de la forma menos creíble posible, porque eso es lo otro. Karane no sabe mentir y siempre que niega algo, todos saben que lo que de verdad piensa es lo opuesto. Ella le dice a Rentaro que no se haga ideas raras, él no le gusta. Pero si tiene ganas de ser su pareja, pues ¿qué se le va a hacer? Esa era su manera de pedir las cosas. Trataba de ser lo menos directa posible, pero había ocasiones como esta en las que se arrepentía de responder de esa manera. Karane sabe que no puede iniciar una relación de esa forma, y con su cara completamente sonrojada admite que le gusta a Rentaro y quiere que salgan. Todo estaba saliendo muy bien, pero ella no contaba con que Rentaro terminara pidiéndole a las dos que fueran sus novias. Todos sabemos que Rentaro hizo esto porque estaba atado de manos y porque las dos le gustaban por igual, pero desde el punto de vista de Karane, compartirlo con otra chica era una completa locura. O sea, ¿cómo cabe en la cabeza de alguien normal tener dos novias? Para Karane, Rentaro se estaba comportando como un cerdo infiel. Creía que el chico estaba mal de la cabeza, pero de nuevo su opinión cambiaría al ver que Hakari sí estaba dispuesta a aceptar el trato. Así de fácil era convencer a Karane. Sin embargo, si bien ella estuvo de acuerdo con que las dos salieran con él, tardó bastante en acostumbrarse a ese nuevo estilo de vida. Constantemente se peleaba con Hakari para obtener su atención. Decidir quién le daría su primer beso al chico fue toda una odisea. Después de varios intentos fallidos y de que Rentaro casi fuera besado por la subdirectora, tanto ella como su rival estuvieron dispuestas a dejar que el protagonista besara a la otra.
Según su argumento, era preferible que el primer beso de Rentaro fuera tomado por alguien que de verdad lo quisiera, y dado que ambas lo amaban de verdad, pues qué demonios, estaba dispuesta a cedérselo a Hakari, quien también pensaba de la misma manera. Al final encontraron una mejor solución y tuvieron un beso de 3, el primero de muchos de los que tendría con la pelirrosa. Hasta este punto las cosas parecían irles bien, pero cuando se sumó Shizuka al equipo, Karane casi enloquece. Le gritó de todo al protagonista y hasta se preocupó por Hakari cuando ésta empezó a llorar. Luego se dio cuenta de que la lujuriosa esa no estaba llorando de tristeza y solo se calmó una vez que Rentaro prometió tratarlas a todas lo mejor que pudiera, y si no podía cumplir con eso, él mismo se clavaría una espada en el pecho. Ya había ordenado una navaja y todo por Amazon. Entonces a la chica no le quedó de otra más que aceptar que de vez en cuando su novio apareciera con una integrante más para la denominada familia Rentaro. Por ejemplo, cuando llegó Kurumi, ya ni siquiera estaba sorprendida de que la cuenta fuera en 7, y en lugar de eso le preguntó de forma sarcástica al protagonista cuál era el talento de la chica. Karane fuimos todos cuando dejamos de darle importancia a todas las locuras que ocurrían en esta obra, aunque eso sí, una cosa es aceptar que sigan llegando novias y otra asumir que una maceta que cae del cielo es algo normal. ¿De dónde salió la maceta?, se preguntaba ella. Y es que Karane es la voz de la razón, es quien siempre señala las cosas extrañas que hace esta gente. Cuando Kusuri dijo que era una fanática de los fármacos, genuinamente se preocupó de que no estuviera involucrada con drogas. Y cuando Hakari se le declaró a Rentaro, no pudo ocultar su asco y decepción al ver que su novio no parecía tener ningún problema en salir con la madre de Hakari. Me encanta cómo siempre rompe la cuarta pared para estas cosas. Pero Karane no solo es una chica tsundere que rompe la cuarta pared y que sabe hacer las murallas de Jericho. Ella es mucho más que eso. Detrás de esa personalidad orgullosa y algo tosca, se esconde una chica frágil con muchas inseguridades. No fueron pocas las veces en las que se sintió inferior a las demás debido al tamaño de sus pechos, y a nivel general sentía mucho miedo de que su cuerpo no fuera el gusto de Rentaro. En el capítulo de la piscina la vemos muy emocionada por comprar un bikini, pero cuando llega la hora de usarlo, cubre todo su cuerpo con una capa. No quiere que nadie la vea. Y Rentaro se da cuenta de esto, se lo dice a la cara y luego le quita la capa para que se dé cuenta de que no tiene nada de qué avergonzarse. Puede que sus pechos no sean tan grandes como los de Hakari o los de Nano, pero también tenía lo suyo. El propio Rentaro disfrutó de ese abdomen y esas piernas cuando fueron a rescatar a Hakari el encierro que le había impuesto su madre. Poco a poco Karane iría ganando más confianza en sí misma, confianza que le haría el poder necesario para ayudar a las demás cuando pasaran por una situación similar, como cuando le dijo a Shizuka que no tenía por qué contenerse cuando estuviera con Rentaro. Si quería hacerle o pedirle algo, no tenía por qué ocultarlo. Es cierto que esto se lo dijo de forma un poco brusca, porque le gritó y todo, pero hay que entender que desde el punto de vista de Karane, ella no siente que le esté gritando a los demás. Y mira que esto le puede pasar a cualquiera. A veces uno se acostumbra a hablar fuerte y no te das cuenta de ello hasta que alguien te lo dice. En el caso de Karane, quien siempre trata de calmarla es Hakari, y aquí es cuando hablamos de la relación de estas dos. Aunque no quieran admitirlo, estas dos se aman con locura. Bueno, exagero, pero sí se quieren bastante. Más allá de los besos nocturnos, Karane considera a la pelirrosa como su mejor amiga. Se sintió traicionada cuando no les contó que su madre la había obligado a romper con Rentaro, y se sintió aún más molesta cuando supo que intentó suicidarse por eso. De allí que le diera una cachetada cuando la situación ya había terminado. Y es que para Karane, Hakari es muy importante. Ambas se enamoraron de Rentaro al mismo tiempo, y de no ser por ella nunca habría podido expresarle sus sentimientos. Además, compartieron el primer beso del chico, y no por nada Hakari se la pasa molestándola cada vez que actúa como tsundere. Solo con ella tiene ese grado de confianza, así que es como si fueran hermanas de leche. Es como dice Rentaro: qué bueno que se quieran y compartan secretos, porque ambas acordaron hacerse las olvidonas con respecto a los besos apasionados que se dieron en modo zombie, aunque sobre los que se dan en las noches no hay mucho que hacer. De hecho, me parece gracioso que Karane haya estado dispuesta a besar a Hakari solo porque olía igual que su mejor amiga, y es aún más gracioso que quien impidiera ese beso fuera la propia Hakari. Aún así, aunque estas dos se quieran mucho y parezcan novias, eso no significa que Karane no quiera a las demás chicas que conforman su familia. De hecho, siempre lo da todo por ellas. Que hay que enfrentarse a una gorila para que las demás puedan tomarse una foto, ni modo, tocó sacar la furia. Que hay que convertirse en Super Saiyajin porque insultaron a Shizuka, bueno, vía Padre Ball, y así sucesivamente. Se podría decir que Karane vendría siendo algo así como la hermana mayor de esta familia, y es debido a esto que ella termina desarrollando miedo de quedarse atrás.
Aquí es cuando hablamos del día en que perdió su esencia. Entre más chicas llegaban a la vida de Rentaro y entre más grandes se hacían sus sentimientos por este, a Karane se le empezó a hacer muy difícil hablarle con sinceridad. Se volvió más tsundere de lo normal y eso la preocupó demasiado. Empezó a creer que si no cambiaba, los demás se aburrirían de ella. Y es una preocupación muy razonable, porque muchas veces son nuestras malas actitudes las que alejan a las personas. Karane era consciente de su mala actitud, y al ver que todas podían ser sinceras con Rentaro, que todas podían decirle que querían ser besadas o que lo amaban, se vio tentada por la medicina anti-tsundere que había creado Kusuri. Karane estuvo dispuesta a cambiar aquello que la definía con tal de no quedarse sola. Sentía un miedo tremendo de quedar en esa situación. Y si a esto le sumamos lo que dice su canción de personaje, nos dan a entender que antes de conocer a los demás, su vida fue muy solitaria. En su canción ella dice lo siguiente: porque estamos en el ahora, la única opción es luchar. Todas las injusticias las acabaré. No volveré a estar sola nunca más. No volveré a estar sola. Eso dice mucho. No sé si en el manga se profundiza en esto, pero sería interesante saber cómo fue su vida antes de conocer a Rentaro y a Hakari. Como Karane no quería quedarse sola, prefirió perder su esencia tsundere, y si bien esto le ayudó a ser más sincera con todos y pudo decirle a Rentaro todo lo que sentía por él, se sintió mal al ver que las demás extrañaban a su antigua yo, sobre todo Rentaro, quien le dijo que no tenía problemas con su cambio, siempre y cuando no lo haya hecho porque se odiara a sí misma. Siendo claros, Karane sí quería cambiar, pero no quería que dicho cambio fuera tan extremo, solo quería poder hablar con sinceridad con Rentaro. No que su fuerza se fuera y que su inocencia se multiplicara por 10. El problema es que al experimentar esa nueva vida, al ser capaz de expresarse sin ningún tipo de vergüenza y de poder pedirle lo que quisiera a su novio, fue cegada momentáneamente por esa sensación. Pero al ver que eso puso triste a Rentaro, no se lo pensó 2 veces e hizo lo posible para regresar a como era antes. Cuando todos le dan parte de su esencia y luego la abrazan, entiende que así como ellos eran importantes en su vida, ella también lo es. Y aquí es donde vemos un gran avance en su personalidad, porque sí logró obtener un cambio. Pudo agradecerle a los demás por ayudarla y al final de la temporada tampoco tuvo muchos problemas para expresar cuánto quería a Rentaro. Es cierto que al principio se hizo la difícil y se sintió traicionada por Kurumi, quien es su otra amiga tsundere, pero más allá de sentirse avergonzada por unos segundos, esta vez no tuvo que esperar a que Rentaro le sacara las palabras por la fuerza. Ella misma lo hizo y a diferencia del pasado, donde su tono de voz se hacía más bajo y hasta se quebraba, le gritó con todas sus fuerzas que le gustaba todo de él. El amanecer de mí misma. Esa es la frase con la que termina su canción y representa muy bien la evolución que tuvo Karane en estas 2 temporadas. Inició siendo una chica muy tsundere que solo expresaba lo que sentía cuando otros lo hacían primero, pero tuvo la suerte de formar parte de una familia en donde todos se apoyan mutuamente y donde no volvería a sentirse sola. Ese miedo casi le hace odiarse a sí misma, pero el amor que esas personas le mostraron le hicieron darse cuenta que su yo verdadera no estaba tan mal. Así como era la única que menospreciaba su físico, también era la única que pensaba que su personalidad era molesta, y darse cuenta de que estaba mal en ambas cosas fue un gran alivio para su vida. Puede que a pesar de todo lo que sucedió, ella siga siendo tsundere, pero a diferencia del pasado, ella ya no estará sola nunca más.